En las últimas décadas, o en la última década, se habló mucho del crecimiento de la clase media en nuestro país, una clase media emergente que había podido salir de la pobreza precisamente por el manejo económico y la proyección económica que tenía. Sin embargo, esta pandemia la ha golpeado y la ha golpeado muy fuerte. Según un estudio de Macrocónsul, que ayer salió publicado en el diario Gestión, la clase media en esta pandemia es la más afectada y tienen los números para suscribir esto. Se estima que se contraería entre el 47 y 40% de la población debido precisamente a la pérdida de empleo, que es donde más ha afectado. ¿De qué estamos hablando? Estamos en comunicación con Álvaro Monge, precisamente de Macrocónsul, para desmenuzar esta información que explica, ¿no?, los millones de empleos que se han perdido de la noche a la mañana en relación a esta pandemia. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? A ver, como habíamos señalado, la clase media en nuestro país es una clase media emergente, trabajadora, que estaba en los niveles de pobreza, que salió con las posibilidades de la apertura propia del mercado, pero es una clase media que no está sostenida probablemente en el conocimiento, en los estudios, en la especialización. Por eso ha sido y es tan vulnerable en una situación como esta. Correcto, sí. Hay que tomar en cuenta que el proceso de incremento de los ingresos que tuvo la población en los últimos años, gracias al crecimiento económico, es producto del esfuerzo y del trabajo, que es justamente la variable que termina siendo fundamentalmente golpeada en esta crisis. Uh-huh. De tal manera de que es perfectamente entendible un proceso de empobrecimiento de esta clase. La proyección que ustedes hacen es que en el gasto de estas personas que estaban en esta clase media emergente caería un 10%. Cuando uno escucha esa cifra en relación al 2019 no nos genera tanto impacto, pero lo verdaderamente preocupante es que un porcentaje muy grande ya volvió a ser una población vulnerable y otro porcentaje importante está ahora debajo de la línea de pobreza. Sí, correcto. El impacto que más o menos nosotros hemos estimado en promedio para el consumo o para el gasto, digamos, en total de las familias es alrededor del 7%. Ese es, digamos, un promedio a lo largo de toda la distribución de ingresos, pero se concentra fundamentalmente en el segmento medio, que está alrededor del 10% el impacto que puede tener. Y este 10%, la importancia que tiene este 10%, es que va a determinar una caída de una proporción importante de la población a niveles de pobreza. Lo que nosotros estamos estimando es que el segmento de la población que se consideraba segmento medio no vulnerable, es decir, un segmento que tenía una probabilidad relativamente baja de caer en la pobreza, se está contrayendo desde un 47%, que es el número que teníamos en el año 2019, a cerca de 40%, que es el número que estamos estimando para el año 2020. Es decir, son 7 puntos de caída, que para ponerlo en perspectiva son 7 puntos que tardaron en recuperarse cerca de 8 o 7 años, ¿no? Sí. Sí, señor Monge, buenos días. Usted se basa en cifras que toman en cuenta la evolución entre los meses de abril y junio, pero tengo entendido que según algunos economistas hay ciertos signos de repunte que se vienen registrando durante las últimas semanas de julio. Sí, lo que pasa es que ahí hay que entender dos cosas. Primero, que las cifras efectivamente que nosotros hemos trabajado son cifras con el mercado laboral cerrado al mes de mayo. Las noticias que vienen de parte del mercado laboral en el mes de junio y en adelante van a ser cada vez más positivas. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que las cifras positivas provienen fundamentalmente de que se va disipando el choque de oferta. Es decir, la paralización de labores ha generado reducciones muy importantes en el empleo, y en la medida de que estas actividades económicas se vayan reactivando, vamos evidentemente a observar cada vez cifras más positivas. Pero en el proceso, lo que ha ocurrido es lo que en economía se denomina el choque de demanda, es decir, este proceso de paralización ha generado un proceso de empobrecimiento de la población. Entonces,
al final del día lo que vamos a tener es poblaciones que están retornando a las labores, pero que no van a poder recuperar su nivel de gasto y de consumo en la situación previos a la pandemia o previos a la cuarentena. Entonces, este proceso de empobrecimiento va a generar un conjunto de actitudes básicamente precautorias en las cuales la ciudadanía, por los menores niveles de ingreso, va a tener menos capacidad de gasto y eso va a terminar condicionando también el proceso de recuperación. Señor Monge, buenos días. Ahora, de acuerdo al análisis que ustedes han hecho, leo, por ejemplo, que esta recesión, esta crisis, afecta más a la población de clase media y no a la que está debajo, o sea, a la pobre. Evidentemente, la que tiene mayores ingresos tiene capacidad de aguantar esta situación. Pero, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué la clase media más afectada y no la pobre? ¿Cuáles son las características de esta recesión, de este impacto que hacen que ocurra este fenómeno, este resultado? Lo que pasa es que el choque que estamos viviendo es un choque que se concentra fundamentalmente en ciudades. La población más pobre está ubicada básicamente en zonas más rurales, que al momento de estar menos vinculadas con los mercados laborales o con el tipo de choque que estamos viviendo, van a tener un efecto naturalmente menor. Además, lo que tienes en las poblaciones más pobres también es una mayor dependencia de transferencias públicas, por ejemplo, o el mayor acceso que tiene a los programas propios de ayuda que puede desplegar el gobierno. Entonces, eso hace que los choques en esos casos terminen siendo relativamente menores. Es decir, no es que no van a ser poblaciones que se van a ver afectadas, o sea, sí se van a ver afectadas, pero en términos proporcionales se ven menos afectadas que una clase media en donde al quitarle sus posibilidades de recursos, sus gastos dependen fundamentalmente de su trabajo y esa es la variable que se está afectando de manera fundamental. Uh-huh. El perfil de la persona, de la familia de clase media en nuestro país en los últimos años tiene que ver, por un lado, en algún porcentaje con el trabajo formal, pero fundamentalmente con el trabajo informal. Sí, efectivamente. Hay que recordar que dentro de nuestras ciudades el nivel de empleo informal supera el 60%. Entonces, es perfectamente entendible de que la principal fuente de generación de ingresos o una fuente importante de generación de ingresos de las familias provienen del mundo informal, de los empleos de cuenta propia, que hay que ahí entender la distinción. Un independiente informal no tiene una relación laboral, tiene una relación comercial, no tiene empleadores, tiene clientes, ¿no? Entonces, en la medida de que hay un choque que rompe la cadena de pagos, básicamente lo que haces es quedarte sin clientes, que los puedes recuperar relativamente rápido, es decir, yo puedo regresar a volver a ofertar mi trabajo como independiente, si soy un gasitero, si soy un electricista, puedo empezar a ofertar mis servicios, pero dado el choque de demanda y el empobrecimiento de la población, probablemente me van a demandar una menor cantidad de mis servicios o probablemente me los van a demandar a una menor remuneración. Sí, Álvaro, le suplico... Dejar plantear una pregunta, claro, Mónica, antes de ir a la pausa, es saber qué formas de consumo o de gasto se prescinde hacer cuando hay esta afectación a la clase media, y estoy pensando, por ejemplo, en 100.000 personas que han retirado a sus hijos de colegios privados para pasarlos en colegios públicos. Quisiera que nos dé pistas de cómo interpretar esta caída del gasto y del consumo por parte de la clase media afectada. Pero hablaremos de eso después de la pausa. Por favor, señor Álvaro Monge. Estamos conversando con el economista Álvaro Monge de la consultora Macroconsult, que ha publicado el día de ayer en el diario Gestión un informe sobre el impacto de la crisis económica sobre la clase media. Y había quedado planteada la pregunta: ¿cuáles son los consumos o los gastos que se suprimen cuando se producen crisis como la que ustedes han identificado en la clase media? Me refería especialmente a la utilización de las escuelas privadas. Básicamente el proceso que uno observa es que las familias, al igual que las firmas, lo que empiezan a generar son presupuestos defensivos, ¿no? En la medida de que hay que reducir ciertos gastos, si yo tengo la oportunidad de optimizar algún tipo de gasto, es decir, tengo acceso a algún tipo de oferta de servicios
a un precio menor, entonces yo voy a trasladar esos gastos a la oferta menor, y es básicamente lo que estamos observando en el servicio educativo. El servicio educativo privado, que probablemente se podría volver ciertamente popular, digamos, en un proceso de crecimiento de los ingresos, tiende a retraerse en una situación en la cual las familias dejan de tener ingresos. Y no solamente pasa en el caso del servicio educativo. Si uno va a otro tipo de gastos, por ejemplo, hemos hecho nosotros simulaciones para grupos de gasto y nos damos cuenta, por ejemplo, que el gasto en confecciones o en productos de belleza tiende a retraerse de manera importante, siendo mucho menor, por ejemplo, la contracción en el caso de vestido y calzado a granel, ¿no? Entonces en general lo que existe es un proceso de reestructuración del presupuesto hacia presupuestos más defensivos. Señor Monge, tengo una consulta respecto al estudio en cuanto a la proyección que tenemos para el 2020 sobre el porcentaje de población que estaría en condición vulnerable, lo que dejaría clase media, repito, para pasar a condición de vulnerabilidad. No en extrema pobreza quizás, pero un nivel un poco más superior, que es el de la vulnerabilidad. ¿Cuáles son las proyecciones que manejan respecto a lo que pueda pasar en el 2020? Sí, bueno, es interesante analizarlo porque efectivamente, como dices, hay varias categorías que se pueden construir a lo largo de la distribución. Nosotros, como les estaba comentando, el segmento medio no vulnerable pasa de este 47% a este 40%, y se reparte fundamentalmente en dos categorías. El segmento medio, que no es pobre, pero que se convierte en vulnerable, que aumenta alrededor de un 27% a casi un 29%, y los pobres, ¿no? Los que ya consideramos como pobres, que están pasando de un 20% a un 27%. Entonces, esa es más o menos la manera en la cual se termina reestructurando las clases. La clase que termina reduciéndose de manera más importante es o el segmento, para no hablar de clases en términos más sociológicos, es el segmento medio no vulnerable, que pasa de este 40 a 47%, y la que termina aumentando más, o sea, el destino principal que tienen estas personas es la situación de pobreza, pero hay algunos que quedan en la clase media no vulnerable, ¿no? Sí, la proyección que hacen también en el estudio habla ya de cantidades específicas, 1.100.000, por ejemplo, de peruanos que saldrían de la clase media y pasarían a la vulnerabilidad, que significa haber reducido drásticamente su capacidad de gasto. Y los otros 950.000, es decir, casi 1.000.000, volverían a la pobreza. ¿Esto está proyectado al 20 o al 21? Porque lo que también usted ha explicado, Álvaro, es que efectivamente habrá una capacidad de recuperación, pero el déficit que está dejando el 20 va a ser muy grande y va a ser imposible volver a las cifras que teníamos en el 2019. Sí, en verdad nosotros lo que estamos estimando es que la recuperación del gasto de las familias, esto va a ocurrir de manera diferenciada, pero en promedio, por lo menos no vamos a retornar a niveles del año 2019 en un año y medio, 2 años, ¿no? Vamos a ver cifras positivas, o sea, vamos a ver cada vez que la economía va teniendo menos las tasas que estamos viendo van a ser cada vez menos negativas, o incluso en algún momento se pueden convertir en positivas, pero eso no va a significar de que estamos volviendo al nivel precrisis. Para eso probablemente nos vamos a demorar cerca de año y medio o 2 años. Y además cambiará la fisonomía del nuevo trabajo, ¿no? Porque donde más se ha perdido, estamos hablando en servicios, turismo, en fin, trabajadores independientes, eso cambiará de fisonomía. Sí, o sea, en verdad la mayoría de las predicciones que uno puede revisar es que lo que vas a tener es un aumento de la informalidad, ¿no? El proceso de recuperación del empleo, la probabilidad de encontrar empleo, y esto es un estudio que publicó Nikita Céspedes en la Asociación Peruana de Economía, él mostraba cómo la probabilidad de encontrar empleo en el segmento informal es el doble al del segmento formal, ¿no? Entonces, utilizando esos resultados, uno puede predecir
que en este proceso de recuperación lento pero sostenido, los empleos que se van a ir recuperando van a ser fundamentalmente en el segmento informal. Y además hay que tomar en cuenta que son empleos de menor remuneración y además son empleos... Y hablamos de en promedio de 1.500 soles mensuales, más o menos, ¿no? Sí, o sea, es difícil hacer una predicción ya sobre el nivel de ingreso, porque eso, digamos, deberíamos tomar en cuenta algunas consideraciones adicionales de equilibrio general, pero en principio sí esperamos de que los niveles de ingresos tiendan a ser menores a los que se observaron en el año 2019. Es decir, hoy día tú tienes el tipo de choque que tú puedes ver en las cifras que publica el INEI, es un empleo cayendo mucho y unos salarios cayendo menos en términos porcentuales. Eso va a ir cambiando en la fisonomía hacia el final de la crisis, en la cual vas a tener un empleo que probablemente al final vas a ver que no ha caído tanto, pero el nivel de ingresos ha tendido a caer mucho más. Es decir, gente empleada, pero a un menor salario o a un menor ingreso, tomando en cuenta este tipo de relación independiente que comentábamos hace un minuto. ¿Podría, señor Monge, dar alguna pista sobre cuáles son los oficios o las actividades profesionales que están afectadas por este sector de la clase media, particularmente afectado por la crisis económica? Al ser una crisis que se localiza en centros urbanos, es el tipo de empleo urbano, que es básicamente un empleo en servicios y en comercio de baja productividad, ¿no? Es ahí donde tiende a concentrarse el tipo de choque, o donde vamos a empezar a ver que se concentra el choque de demanda que vamos a observar a partir de ahora hacia adelante. Muy bien, Álvaro Monge, muchísimas gracias por darnos esta proyección económica. Es importante saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, que es una pregunta fundamental, no solamente existencialista, sino en términos económicos reales. Vamos a una pausa, titulares, y regresamos.